Gloria a Cristo Jesús. El tema se titula La tribulación. Y este es un periodo de prueba o primera mitad de la última semana de Daniel, de la cual les invito a que abran sus Biblias en el libro del profeta, en el capítulo 9, versículo 27. Y vamos a esa porción de las Escrituras. Quiero que por favor pongan mucha atención. ¿Qué nos dice aquí en esta parte de la palabra? El profeta Daniel escribió esto cuando el ángel Gabriel le habló de estas cosas que habrían de ocurrir en un futuro. Y dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Inclina tu rostro y vamos a pedir la dirección del Señor en esta hora, que Él nos guíe, que Él nos dé sabiduría y que el Señor ponga las palabras que Él quiere que yo hable en esta hora. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y hoy vamos a exponer este tema que es de suma importancia para tu pueblo, ya que los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos de profecía, son tiempos de reflexión, son tiempos de meditación, son tiempos de acercamiento a ti, bendito Dios, por las cosas que están aconteciendo en el mundo entero y lo que está por venir. Ayúdanos, Dios mío, a consagrarnos más y más, Señor, a buscar tu rostro de todo corazón, porque el tiempo está cerca. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. No está hablando aquí de una semana de días, sino una semana de años. Y dice que a la mitad de la semana, a la mitad de esos 7 años, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Parará ese sacrificio, detendrá ese sacrificio y dirá: alto, me voy a mostrar tal y cual soy ahora. Porque dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, quien él mismo se manifestará como el hombre de pecado, como el personaje diabólico que va a gobernar no una nación, no un continente, sino el mundo entero. Y lo que está determinado, lo que ya está declarado, se derrame sobre el desolador. O sea, que entonces también, cuando termine ese periodo de 7 años, 3 años y medio, y otros 3 años y medio se completen los 7 años, el Señor vendrá y lo lanzará al abismo. Quiero hacer, hermanos, énfasis aquí, porque muchas veces podemos leer esto y no estar entendiendo de qué está tratando la Escritura. Cuando el profeta Daniel estaba recibiendo esas instrucciones
de parte de el ángel Gabriel, le estaba hablando del pueblo de Israel y del templo que hoy no existe, pero que en breve lo van a construir. Porque ¿cómo podría el pueblo de Israel estar llevando a cabo esos sacrificios si no tienen un templo? Como los que llevaban a cabo hace 2000 años atrás en el segundo templo, cuando el rey Herodes edificó ese templo de los judíos, y allí ofrecían sacrificio constantemente hasta que en el año 70 de nuestra era, hermanos, el imperio romano lo destruyó y el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo, y casi 2000 años después, el 14 de mayo de 1948, Israel vuelve a ser un estado, una nación, un pueblo unificado. Y de ese tiempo hasta la fecha, hermanos, hay muchas cosas que han estado ocurriendo y que nosotros no debemos dejar de pasar desapercibidos, pues Israel es, hermanos, el tic-tac del pueblo del Señor, o sea, de la iglesia. Todo lo que acontezca en Israel, hermanos, es una alerta para el pueblo de Dios, la iglesia. Y aquí nos dice que se levantará un personaje. Ahora, en este tiempo, precisamente en este momento, la ONU, hermanos, la Unión Europea, están pidiendo a gritos que emerja un personaje que tome el liderazgo, que tome el poder, que tome la autoridad para resolver los problemas y conflictos mundiales. Lo están esperando, lo están deseando, y cuando aparezca lo van a poner en la élite más alta para que él pueda tomar la autoridad y tomar decisiones. Pero este hombre, dice la Biblia, que vendrá con engaños, con astucia, engañará al mundo entero y engañará a Israel. Israel está esperando todavía a el Mesías, porque el Mesías en el cual nosotros creemos que era su Mesías de ellos, no lo recibieron. Por eso, hermanos, dice en San Juan capítulo 1 versículo 12: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, en este tiempo está en una ceguera espiritual, está en una situación en la que ellos esperan ese acontecimiento del Mesías, y se han escuchado rumores, noticias de falsos Mesías, de falsos Cristos que han surgido, pero no es el verdadero anticristo del cual habla la Biblia. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? No es el verdadero anticristo, en el cual desafortunadamente el pueblo de Israel creerá en él, porque vendrá con engaños, vendrá con artimañas, vendrá con astucia para engañar aún al pueblo judío, y dice la Biblia que creerán en él y lo aceptarán. Pero habrá de ocurrir algo, porque este personaje va a solucionar el conflicto de desacuerdos que existe entre los árabes y el pueblo de Israel. Va a hacer, hermanos, que se consoliden en una paz ficticia, y serán 3 años y medio de aparente prosperidad, de aparente, hermanos, bendición en el mundo entero,
Por eso la Escritura hace énfasis en algo muy importante cuando dice y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y nadie podrá escapar. ¿A qué se refiere eso? Es que dirán, este es el hombre, este es el personaje, este es el líder mundial que estábamos esperando y ha venido a solucionar todos los problemas, no de una nación, no de un continente, sino del mundo entero. Y aparentará, ¿verdad?, que Él es el hombre que estaban esperando y Israel lo victoriará, lo tendrá como el Mesías. Lo aceptarán, dice la Escritura. Pero aquí dice, pongan atención, en el versículo 27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahorita el pueblo de Israel se ha visto en muchos medios noticiosos que ya tienen preparadas las vacas rojas, las vacas alazanas, que son las que van a ser sacrificadas para ser ofrecidas cuando ese templo sea erigido. Y tienen la tecnología ahorita para construirlo no en años, sino en meses. Ya todas las piedras están matemáticamente cortadas solamente para irlas colocando y construir ese templo. No sabemos, hermanos, en qué tiempo, en qué momento se dará la orden para que ese templo sea edificado. Pero cuando este hombre surja, ese templo ya debe estar allí, para que cuando se cumplan los 3 años y medio de la primera semana de la cual habla el profeta Daniel, rompe el pacto con Israel, se les mete en el templo, se sienta en el lugar santo y dice: paren todo esto, yo soy Dios, yo los creé, me tienen que adorar a mí. Y hará un sacrificio allí, hermanos, inmundo, porque así lo dice la Escritura, y hermanos, dice la Biblia que será la abominación desoladora. Uno de los gobernantes en la antigüedad, en el segundo templo, sacrificó un marrano adentro en el lugar santo. Y esa fue una de las abominaciones en los tiempos antiguos. Pero va a hacer cosas peores todavía. De tal manera que dice la Escritura, y lo hemos estado estudiando durante estas últimas semanas, que blasfemará el nombre de Dios y proclamará cosas terribles en contra del Creador. La Biblia no menciona específicamente cuáles son esas palabras, pero podemos entender, hermanos, que dirá, hablará en contra del Dios Creador. Este libro será quemado en todo el mundo, todas las Biblias serán echadas al fuego y Él se proclamará como el Dios Creador, como el que los vino a salvar. Pero cuando Israel se dé cuenta de que habían estado creyendo en un falso Mesías, se rebelarán en contra de él, y entonces allí es donde comienza la gran tribulación. Pero para esto, en los 3 años y medio de la primera mitad de esta semana de Daniel, estarán aconteciendo cosas que ya hemos estudiado, incluso antes de que nos volviésemos a congregar de manera presencial, cuando estuvimos hablando de los 7 sellos de las 7 trompetas. ¿Quiénes se acuerdan que estuvimos abordando esos temas de manera en línea, verdad? Los que se conectaban, bueno, pues saben de qué estoy hablando. Pero, hermanos,
Dice la palabra del Señor que muchas veces el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué cosas vendrán? Simplemente ponte a observar en tu medio, en tu alrededor, lo que está aconteciendo en este momento, en este tiempo. Cómo, hermanos, el diablo está utilizando a los gobiernos mundiales, preparando el camino. El hermano Antonio Bolaños hace énfasis que el mundo no se hubiese podido someter a esa situación a la cual se está preparando a la humanidad entera si no hubiesen soltado el virus del COVID-19, el cual vino a hacer que todo el planeta entero, toda la humanidad en el planeta se sometiesen a una mascarilla y, hermanos, a que también no pudieses entrar ni hacer ningún tipo de transacción en los bancos ni en las tiendas, como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, no poder comprar ni vender si antes, hermanos, no utilizas esa mascarilla. Y fíjense cómo todo encaja aquí, de tal manera que, hermanos, ¿a dónde nos ponen la pistola que mide la temperatura? Están preparando al mundo para cuando venga el sello de la bestia. Y eso lo externó el hermano, lo explicó. Y de esa manera hicieron que el mundo doblase las manitas, para que cuando venga ese tiempo ya no sea extraño el que le tenga que poner a la gente una pistola aquí de, ¿cómo se llama?, de lectura de códigos de barra, dice la Biblia, en la frente y en la mano derecha. ¿Coincidencia? El mundo, hermanos, se está preparando para acontecimientos que han de venir en breve. Ahora, quiero que por favor pongan atención cómo en las Escrituras una semana no se refiere necesariamente a 7 días, sino que en las Escrituras habla de semana de años. De acuerdo a las Escrituras, es un periodo de 7 años. Veamos lo que nos dice en Génesis, capítulo 29, versículos del 27 al 28. Para que ustedes puedan entender lo que vamos a leer ahorita, estamos aquí leyendo la historia de Jacob, pero no la vamos a leer toda ni la vamos a explicar toda. En breve les explico de qué trata aquí y por qué menciona una semana, cumple una semana, dice aquí. Jacob se había enamorado de Raquel, la hija de su tío Labán, y quería casarse con ella, y él trabajó 7 años para poder tener derecho a ella. Pero Labán, su tío, lo engañó y en vez de darle a Raquel, le entregó a Lea, la mayor. Entonces Jacob, muy enojado, le reclamó a Labán, su tío, y le dijo que por qué le había hecho. Y dice: si quieres a Raquel, entonces tendrás que trabajar otros 7 años. Por eso es lo que está diciendo aquí. Dice: cumple la semana de esta y se te dará también la otra, o sea, a Raquel, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. O sea, cumple la semana, cumple 7 años trabajando para mí y tendrás a Raquel. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Entonces, en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hace énfasis en
semanas de años. Yo encontré muchos textos bíblicos con respecto a esa semana de años, pero simplemente me quise enfocar en esta parte para que ustedes pudiesen entender por qué la Biblia habla de una semana y no una semana de días corrientes, lunes, martes, domingo, lunes, martes, sucesivamente, sino 7 años. Vamos a alabar el nombre del Señor. Muy bien, de acuerdo a las Escrituras, estamos en el preámbulo del primer periodo de prueba. ¿Qué significa el preámbulo? Estamos viviendo los tiempos finales de la gracia antes que comiencen los 7 años. ¿Sí me están entendiendo? Estamos viviendo los últimos tiempos de la gracia que comenzaron hace 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz y pagó el precio de salvación por nosotros. De allí hasta la fecha han transcurrido 2000 años. Y el tiempo de la gracia está marcando los últimos segundos en el reloj de Dios. Y Él está por arrebatar a su iglesia. Sin embargo, los acontecimientos que estamos viviendo en este tiempo nos están dando el preámbulo de las cosas terribles que vendrán. Si esto tú lo has visto muy feo, espérate a lo que vendrá cuando la iglesia sea quitada del planeta, cuando la iglesia ya no esté sobre la tierra. Entonces, ¿estamos entendiendo esto, hermanos? Alabamos el nombre del Señor. Es decir, el mundo perdido, este mundo secular, este mundo, hermanos, no espera al verdadero Mesías. No están esperando el arrebatamiento. ¿Quién espera el arrebatamiento? ¿Quiénes tienen conciencia plena del arrebatamiento? Díganlo fuerte, por favor. Más fuerte. La iglesia. Así les hago yo a los jóvenes en la secundaria. A ver, díganlo fuerte. Y los hablan despacito. Díganlo más fuerte, más fuerte. Hermanos, no tengas miedo. ¿O te sientes inseguro? ¿Tienes temor de ese acontecimiento porque no tienes la seguridad de tu salvación? Es por eso que se predica este evangelio del reino en este tiempo sobre estos acontecimientos, para que si tú no te sientes seguro, te afirmes de una vez y para siempre. Porque si no estás en plenitud de comunión con Dios a través de su Espíritu Santo, ten por seguro que te quedarás a sufrir la gran tribulación. Ellos esperan un superhombre, un mandrake ilusionista. No sé si alguna vez ustedes leyeron esas revistas de cómics en el que aparecía un personaje que se llamaba Mandrake, un ilusionista como David Copperfield, que hacen grandes señales, que desaparecen el puente Golden Gate y hacen pasar por ahí un avión y dicen: esto sí es magia, esto sí es poder, esto sí son milagros. Bueno, el anticristo será un superhombre, será un mandrake. Y yo me puse a investigar qué es un mandrake, y la palabra mandrake viene del término mandrágoras, que es una planta alucinógena que cuando la comes te hace vivir alucinaciones. Entonces, este superhombre, este anticristo, hará milagros mentirosos, hará ilusiones
que harán creer al mundo entero que Él es el verdadero Cristo. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice aquí, inicuo, pongan atención por favor, inicuo cuyo advenimiento significa, quiere decir, cuando Él haga acto de presencia, es por obra de Satanás, con gran poder. O sea, no vendrá con, a ver, miren, les voy a hacer un acto de magia aquí, escondí la ¿cómo se llama? El haz de, ¿cómo se llama? De triángulos o de trébolos, no sé. No, Él no se pondrá a hacer a ese tipo de magia. Él hará cosas verdaderamente sorprendentes, de tal manera que la Biblia dice que hará descender fuego del cielo. Y dirán, oh, esto es realmente maravilloso. Ese es el hombre. Este es el superhombre. ¿Sí? Entonces, dice aquí, con gran poder y señales y prodigios que, a ver, díganlo hermanos, más fuerte por favor, mentirosos. Miren, que el diablo hace cosas tremendas, hermanos. Dios le dijo a Moisés, ve con el faraón y tira la vara de Aarón en el suelo y esta se convertirá en una boa, en una serpiente. Pero ¿qué hicieron los magos brujos del faraón? ¿No hicieron lo mismo? Satanás puede crear vida de algo inanimado. Bueno, corrijo, puede aparentar hacer vida de algo inanimado. Pero ¿qué hizo el poder de Dios? Se tragó a las dos serpientes, a las dos varas de los dos brujos, demostrando que el poder de Dios está aún por encima de las mentiras de Satanás. Amén. Satanás no crea vida. Satanás imita, hermanos, simplemente. Pero Satanás no crea vida. Amén. Porque no es Dios. Él puede hacer que una estatua, hermanos, tenga animación, ¿sí? Pero es porque espíritus diabólicos entrarán en esa estatua, que es la que Él va a pedir que adore. Porque dice, y hablaba grandes cosas, y esa hacía que todos se pusiesen un sello en la frente o en la mano derecha, y que nadie pudiese comprar ni vender sin que tuviese esa marca. Entonces será un gran ilusionista, hará cosas tremendas, engañará a la gente, porque aquí dice, y prodigios y señales con mentira, mentirosos. Amén. Israel caerá en la trampa de este falso Mesías. Miren, hermanos, no podemos hacer especulaciones de cosas que no estén en las Sagradas Escrituras. El profeta Isaías ya había profetizado todo esto. Por eso vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 28, versículos del 12 al 14. Versículos 12 al 14. Amén. Amén, amén, gloria a Dios.
Dice aquí, hermanos, a los cuales él dijo, este es el reposo. A ver, permítanme, ¿sí? Isaías 28, del 12 al 14, dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? De que cuando vino el Mesías les iba a dar reposo y refrigerio. Por eso dice, mas no quisieron oír. ¿Escucharon a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? A ver, díganlo fuerte. No. Ahora en el versículo 13 dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones, burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? El profeta Isaías está declarando, hermanos, la situación de muerte espiritual, de ceguera espiritual del pueblo de Israel, en el que no pondrían atención a lo que el mandato de Dios por medio de la palabra a través de su Hijo Jesucristo vendría al pueblo de Israel. Ahora, Israel hará un pacto con la muerte. ¿Qué dije? Israel hará un pacto con la muerte. Isaías capítulo 28, versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Aquí la palabra Seol en el original hebreo significa infierno. O sea, e hicimos convenio con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Se dan cuenta? Israel hará un pacto con la muerte. ¿Quién es la muerte? El anticristo. ¿Y quién estará dentro del anticristo? Satanás. Entonces, hermanos, Israel creerá en las mentiras y en las artimañas de este personaje. Por eso, aquí está. ¿Cuánto tiempo fue escrito esto? Hace 2750 años atrás, y el profeta Isaías ya había escrito esto que va a acontecer con el pueblo de Israel. Hará un pacto con el Seol, harán un pacto con la muerte, harán un pacto con el anticristo. En este siglo XXI ya todo se está preparando el camino para el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice así, porque esto es bueno, perdón, ya me perdí, permítame, estoy. Segunda de
Tesalonicenses 2:3, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para poder entender esto, vamos a leer desde el versículo 1 de 2 de Tesalonicenses. Y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Cristo no vendrá por su iglesia sin que antes haya apostasía en la iglesia. Ya habían explicado, ¿verdad?, que una apóstata es alguien que después de haber creído en la palabra y de haberse mantenido en la fe, se retracta y reniega de la palabra y niega a Jesucristo. Ese es un apóstata. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, hoy, en este tiempo, están surgiendo mucha gente apóstata. Muchos que están apostatando de la fe, están negando la fe. Incluso hay pastores hoy en día que están negando el arrebatamiento de la iglesia. Están negando, hermanos, que Cristo se lleva a su pueblo pronto de esta tierra. Eso es apostasía, ¿sí? Y dice aquí: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, yo me puse a investigar un poquito con respecto a esto, y en un libro que tengo de los comentarios de William MacDonald, los comentarios que él hace es que en aquel tiempo la iglesia de Tesalónica estaban viviendo una terrible persecución, y en aquel tiempo pensaban que ya se estaba viviendo el tiempo de la primera semana de Daniel, porque era tan terrible la persecución que el pueblo, la iglesia de Cristo sufría, padecía, hermanos. Ahora, una cosa es el día del Señor y otra cosa es el arrebatamiento, ¿sí? Porque ellos sabían que no había ocurrido el arrebatamiento, pero creían que ya estaban viviendo en la primera semana por todas las cosas que ellos estaban sufriendo, padeciendo. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo les hace referencia a que nadie, ni aún por carta, ¿sí?, aceptaran ese tipo de doctrinas, porque habían muchos que estaban engañando a la gente, haciéndoles creer que ya se estaba viviendo la tribulación en la tierra. Es por eso que Pablo escribe esto, ¿sí? Ahora, aún no es el tiempo que aparezca. Vayamos al versículo 6 de este mismo capítulo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En los comentarios que leí de este hermano, hace énfasis en qué es lo que detiene a este personaje para que no aparezca mientras la iglesia está aquí en la tierra. Porque está utilizando a un verbo en tercera persona, él. ¿Quién es él? El Espíritu Santo, ¿sí? Que ahorita está obrando en el mundo entero para que la gente se arrepienta. Y también hace referencia a la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia aquí en la tierra? Orar, predicar, ayunar. Hay muchas funciones que la iglesia ejerce aquí en la tierra,
Y a causa de la iglesia y del Espíritu Santo, ese personaje no puede aparecer antes. Pero, hermanos, dice aquí en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es un misterio inicuo, ¿sí? Que el mundo no se da cuenta, pero nosotros, escuchen, la iglesia sabe qué es lo que está pasando ahora, porque no es un misterio revelado a la gente inconversa, sino un misterio revelado a la iglesia, que todos estos acontecimientos que se están dando, violencia, corrupción, maldad multiplicada, depravación, hermanos, son las cosas que deben ocurrir antes que Cristo venga, porque estas cosas son el alerta que está anunciando a la iglesia: prepárate, prepárate, porque el Señor está pronto a llevarse a su iglesia. Por eso dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Ese personaje no puede aparecer ahorita. Sin embargo, hay muchos que están diciendo que ya estamos viviendo la tribulación. Y aquí la Biblia nos dice: no vendrá sin que antes haya apostasía y aparezca el misterio de la iniquidad. ¿No se han dado cuenta cómo está el mundo, hermanos? Pregunto, ¿no se han dado cuenta cómo está el mundo? Hace una semana atrás, una mujer se suicidó aquí en este puente de Plaza Loreto. Se aventó de cabeza. ¿Quién induce a las personas al suicidio? Los demonios. Está obrando un misterio, hermanos, de iniquidad, y la gente no se da cuenta. Pero nosotros sabemos que esas cosas que están ocurriendo, de asesinatos, violaciones, feminicidios, infanticidios, parricidas, matricidas, todo eso, hermanos, es lo que se está preparando. Si ahorita estamos viviendo esto, imagínense lo que va a ocurrir cuando la iglesia ya no esté sobre la tierra. Ahorita nos espantamos y ya incluso se nos ha hecho muy cotidiano. Escuchar morir a alguien es como decir: mataron una cucaracha. Disculpen la expresión, pero así lo tomamos ahora. Nos hemos acostumbrado tanto a escuchar noticias, hermanos, de asaltos, robos, asesinatos, descuartizamientos, que ya se nos hizo tan cotidiano. Por eso la Biblia dice aquí, hermanos, en San Mateo capítulo 24, cuando Jesús dijo: y la caridad, la misericordia, la compasión del ser humano se vendría por los suelos, se enfriaría. Ya no hay misericordia, ya no hay compasión, ya no hay remordimiento de conciencia, y estamos viviendo todavía en el tiempo de la gracia. Si estamos en el tiempo de la gracia y nos ha tocado ver todas esas cosas, aparte de las pestes, las guerras y rumores de guerras, pues ¿qué ocurrirá entonces cuando la iglesia ya no esté sobre la tierra? Después, en su tiempo, hará su aparición. Versículo 2 de Tesalonicenses capítulo 8, versículo 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 al 12. Amén. Dice: entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo aprendimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. O sea, será un gran mentiroso para los que se pierden. O sea, hermanos, si en este tiempo la gente no cree en la palabra, sino que se complacen en la mentira, en aquel tiempo creerán más fácil a esas mentiras
que ahorita que se les predica la verdad. Dice la Escritura que Dios los entregará de lleno a la mentira para que se pierdan eternamente, por el pecado de haber rechazado la verdad, que es este evangelio santo que se está predicando en este tiempo. Bendecimos el nombre, hermanos, de nuestro Señor. Dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué terrible, hermanos, pero es la verdad de la palabra de Dios. Veamos algunos calificativos que están en la Biblia con respecto a este personaje. La Biblia lo describe como el hombre de pecado. Si quieren ir anotando, hermanos, anótenlos, que eso es muy importante. Y se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. El hijo de perdición. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Inicuo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 al 9. Anticristo. 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Mentiroso y homicida. Escuchen esto, hermanos. Él miente desde el principio, porque es mentiroso y padre de mentira, dice el Señor Jesús. Y se encuentra en San Juan capítulo 8, versículo 44. Padre de mentira. San Juan 8:44. Adversario, león rugiente. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Opositor. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Porque se opone a todo lo que tiene que ver con Dios y Jesucristo. Es un oponente, va en contra de las leyes y estatutos de Dios. ¿Ya estamos de acuerdo? Es el dragón. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 3 al 4, y Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Serpiente antigua. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Diablo y Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El rey altivo de rostro. Daniel capítulo 8, versículos 23 al 25. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué Daniel lo describe como el rey altivo de rostro? Porque él se coronará como el gobernante máximo a nivel mundial y será un personaje de gran estatus, pero altivo y soberbio. Nadie le podrá contradecir, porque cualquiera que le contradiga inmediatamente lo mandará a ejecutar. Rey altivo de rostro, ensoberbecido, ensanchado. ¿Qué cosa fue lo que hizo ahí arriba en el cielo? Se ensoberbeció, se enorgulleció, y por eso fue arrojado de la presencia de Dios. El príncipe que ha de venir, Daniel capítulo 9, versículo 26, se ha considerado como un príncipe porque será de un linaje de la realeza. Rey voluntarioso y engreído, Daniel capítulo 11, versículo 36. El pastor inútil, porque pastoreará a sus ovejas para la muerte. Zacarías capítulo 11, versículo 17. A diferencia de Jesucristo, que dice la Biblia que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por nosotros. A lo contrario de que mandará a ejecutar
a las ovejas. El cuerno pequeño, Daniel capítulo 7, versículo 8. La bestia subida del mar. Arrebatamiento y día del Señor. Debe quedar claro, hermanos, que arrebatamiento no es lo mismo que día del Señor. Arrebatamiento es, buena atención, la esperanza bienaventurada de la iglesia. ¿Cuántos esperan ese acontecimiento? ¿Cuántos creen en esta promesa, hermanos? Ahora, el día del Señor es los juicios de Dios comenzando a caer. Ese es el día del Señor. Por eso en los tiempos en el que Pablo les escribe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, muchos cristianos en ese tiempo que estaban padeciendo persecución pensaban que estaban viviendo el día del Señor. Por eso Pablo les escribe esta carta mandándoles a decir que todavía no es el tiempo, y sin embargo había persecución en aquel tiempo, hermanos. Ya desde aquel entonces la iglesia ya esperaba el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos años han pasado? Pero fíjense, dice el apóstol Pedro, porque para Dios, hermanos, dice, no os conturbéis con respecto a la venida del Señor, como algunos la tienen por tardanza. No es que se tarde, sino que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Teniendo en cuenta esto, dice que para Dios 1000 años es como un día que transcurrió y un día como 1000 años. Gloria al Señor. Él está fuera de la esfera del tiempo, hermanos. Para Él no transcurre. Él es eterno. Y Él es infinito. Aleluya. Entonces, una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es el día del Señor. Acontecimientos terribles en los primeros 3 años y medio. Yo quisiera que todos hubieran visto o puesto atención a los temas que estuvimos abordando cuando estuvimos en línea, porque ahí mostraba yo imágenes, noticias de las cosas que están ocurriendo ahorita y que nos espantan, que más bien causan espanto en la gente, ¿sí? ¿Qué será lo que vendrá, hermanos, después del arrebatamiento? Dice la Biblia, y Jesús mismo lo declaró diciendo: estas cosas serán sin precedentes, no habrá otra igual después de esta. Periodo de prueba sin precedentes, o sea, sin igual. Persecución a todos los enemigos del Estado. ¿Quiénes eran los enemigos del Estado? La gente que se haya quedado, los cristianos dejados. Hay una película, hay una serie más bien, con un actor cristiano que se llama Kirk Cameron, que se llama Dejados Atrás. Y fue filmada esa serie de, ¿cómo se llama?, del arrebatamiento de la iglesia y la gente que se quedó aquí en la tierra, en base al libro que escribió un hermano. Escribió el libro Apocalipsis sin velo. No me acuerdo ahorita el autor, el hermano que escribió, pero esa película, esa serie fue filmada en base a lo que habla ese libro, y se llama la serie Dejados Atrás, con el actor Kirk Cameron, que es el que sale en evangelizando a los jóvenes en las universidades, junto con el hermano Ray Comfort, en el programa de Living Waters en YouTube, Living Waters.
aguas, ¿cómo se llama? Aguas vivientes, exactamente, aguas vivientes, living waters. Poderes desatados del infierno, manifestación diabólica. Estas son las cosas que van a ocurrir. Poderes desatados del infierno, manifestación diabólica. Ahorita hay una manifestación diabólica, no en toda su plenitud, como lo que ocurrirá cuando la iglesia ya no esté. ¿Cuáles son esas manifestaciones diabólicas? Ahorita ocurren cosas similares, pero serán peores después. Demonios inducirán al asesinato, homicidio, depravación, inmoralidad sexual, corrupción, robos, infanticidios, pedofilia, zoofilia, necrofilia. Ahorita en este tiempo todas estas cosas existen, pero en la tribulación y gran tribulación se van a intensificar. ¿Qué es lo que más prevalece ahorita, hermanos? Corrupción, ¿sí? ¿Quién entiende la palabra corrupción? La palabra corrupción es algo que se echa a perder, algo que se descompone, algo que se pudre, algo que apesta. Y así está la humanidad ahorita en el mundo político. Cuando escuchan hablar, es un corrupto. Los políticos corruptos. Si ustedes buscan en un diccionario un corrupto o algo que se corrompe, se pudre, se engusana, se echa a perder, huele mal, apesta, y todo eso es abominable ante los ojos de Dios. Sin embargo, estas cosas están ocurriendo. En aquel tiempo serán peores. Personas que matan niños, roban, personas que tienen relaciones sexuales con niños, que es la pedofilia, personas que tienen relaciones sexuales con animales, que es la zoofilia, y personas que tienen relaciones sexuales con muertos, es la necrofilia. Hoy existe eso. Hay personas que sienten deseo de tener sexo con muertos, con cadáveres. En ese tiempo, hermanos, esas películas que muchas veces vemos de ¿cómo se llama? De zombies, de muertos vivientes. ¿Ustedes creen que esas cosas son ficción? No. El hermano Gille Ávila, hace algunos años atrás, tuvo la oportunidad de ir a Haití, un país en extrema pobreza. Los haitianos, un país en donde tiembla cada rato, los huracanes han devastado. ¿Por qué? Porque es un país que está en maldición. El 90% de la población practica la brujería de alto nivel, desde los niños hasta los más viejos. Y el hermano cuenta que tuvo la oportunidad de estar allí, y él pudo ver cómo un brujo santero, un brujo medium, a un muerto sepultado, lo hizo que emergiera de la tumba. Pero no es una resucitación como el poder de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él explica que entra un espíritu inmundo, lo levanta y es un zombie. No tiene raciocinio, no tiene voluntad propia. Lo que le dice el brujo que haga, eso hace. Y anda caminando. Y caminan. Pero ellos no tienen conocimiento del tiempo, no están en sus 5 sentidos, son gobernados por un demonio o muchos demonios que se apoderan del cuerpo y lo levantan y hace que ande caminando. Eso es real. Eso no es, hermanos, un cuento. Eso lo escuché como testimonio del hermano Gille Ávila. Él vio a ese joven, y también para que glorifiquen el nombre del Señor.
ese joven que fue enterrado y después sacado de la tumba, oraron por él y fue liberado. Cuando él volvió en sí y se vio en el espejo, él se sorprendió porque, hermanos, habían transcurrido años de que él estuvo en ese estado de inconsciencia, y cuando el poder de Dios lo hizo libre, él se sorprendió de verse que ya no era la misma persona. Esas películas de zombies, esas cosas se van a ver en la gran tribulación. Hay una droga que se conoce como el crocodile, y se escuchó hace algunos años atrás que era una droga terrible que se la estaban administrando en Estados Unidos y en Europa. Y una joven, yo incluso les pasé aquí una escena en un video, se ve terrible, hermanos, en el que una joven se administra la droga y después empieza a actuar como zombie. La carne se le empieza a podrir por el efecto de la droga en su carne, empieza a entrar en descomposición y camina como zombie, se muerde su carne y aúlla como perro. Eso será, hermanos, lo que se va a ver en la gran tribulación. Cosas que el ser humano no se puede imaginar. Nuevas enfermedades nunca antes vistas, conocidas como pestes. Y el Señor Jesús dijo que habrá hambres y pestes en diferentes lugares del mundo. Pérdida de la privacidad. Estamos hablando, hermanos, de las cosas que van a ocurrir en la primera mitad de la tribulación. No es la gran tribulación, es el inicio de lo que vendrá después, cuando terminen los 3 años y medio en el que aparentemente habrá paz, ¿sí? Porque dice, acá lo leímos, ¿no? Daniel 9:27, y dice, y a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 7 años, porque hará un pacto de 7 años con Israel y con el pueblo árabe, rompe el pacto, rompe el decreto, ¿sí? Y entonces dice, yo soy el mismo Satanás, ahora están en mi poder, me tienen que adorar. De por sí en este tiempo hay muchos adoradores de Satanás, mucha gente que adora a Satanás, que le rinden sacrificios humanos, sacrificios de bebés. Cuando desaparecen los bebés de los hospitales y jamás los vuelven a ver, señoritas, niños, adolescentes, hermanos, muchas veces son personas que terminan en sacrificios satánicos. El 30 de abril es el día del aquelarre, cuando todo el mundo festeja el día del niño. Es el aquelarre de los brujos. ¿Qué es el aquelarre? Es cuando se reúnen y hacen sus rituales satánicos y hacen sus consagraciones, sacrifican doncellas, sacrifican bebés, comen carne y sangre humana y se consagran ellos. No es algo que yo esté inventando, eso yo lo he escuchado de testimonios de brujas que se han casado con Satanás, han sido esposas de Satanás, y Satanás les ha dado poder, un poder tremendo. Incluso dicen que son capaces de convertir a un ser humano en un animal y de ellos hacer un viaje astral, dejar su cuerpo y viajar a otro continente y regresar a su cuerpo, de hacerse invisibles por el poder que les da el diablo. Entonces, cuando hacen el aquelarre,
se paran y hacen rituales satánicos en la cumbre de las montañas, consagrando una ciudad entera, para que hayan homicidios, para que hayan asesinatos, para que hayan muertes, para que la gente sea turbada de su conocimiento y no crean a la palabra de Dios. Eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Y en ese día asesinan a bebés para hacer sus rituales, el 30 de abril. Familiares espías que estarán informando al Estado. Pero aquí, vigilancia a las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hoy, en este tiempo, se ha perdido la privacidad, porque sí existe la tecnología para que te estén vigilando y te estén monitoreando tu teléfono. Satanás utilizará esa tecnología para estar vigilando a cada familia de lo que habla y de lo que hacen adentro de sus casas. Incluso habrá familiares espías que estarán informando al Estado. Hay unas películas ya viejitas de hace tiempo en el que personas que se quedaron, cristianos tibios que se quedaron, que se andan escondiendo y están leyendo la Biblia a escondidas, de repente llega un familiar y dice: ¿qué pasó aquí y allá? No, también nosotros aquí. Entraron a vigilarlos para darle información. Luego llegan los policías, la policía secreta de ese gobierno del anticristo, los toman presos y los llevan a la decapitación. Los templos evangélicos serán quemados. No existirán templos evangélicos, no existirán Biblias. Las Biblias serán quemadas. Será una reliquia el que logre esconder una Biblia en ese tiempo. Rastreo satelital, ojos del espacio, nadie podrá escapar. La Biblia dice, y nadie podrá escapar, porque tendrá el control de toda la tecnología para estar rastreando a aquellos que son enemigos del Estado. Implementación de instrumentos de tortura. Si los instrumentos de tortura de la Santa Inquisición en la época medieval fueron terribles, los que se van a implementar en ese tiempo serán peores, porque fueron inventados por mentes diabólicas, y el mismo Satanás encarnado, él hará que esos instrumentos sean todavía peores. Una sola religión ecuménica. ¿Qué significa ecumenismo? En pocas palabras, unidad de todas las religiones. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el Papa? No está reuniendo a los evangélicos, los pastores evangélicos, está reuniendo a los budistas, a los islámicos, y tienen reuniones y dicen: somos todos hijos de Dios. ¿Eso es cierto? ¿Es eso cierto? Bueno, este es un poder engañoso que ahorita impera. Imagínense cómo será cuando la iglesia ya no esté. Entonces, ecumenismo significa unidad de todas las religiones en una sola, para creer supuestamente en un solo Dios, pero no es el Dios en el cual habla la Biblia, en el cual nosotros creemos, sino es el Dios o el el Dios con D minúscula de este mundo, ¿sí? El nuevo orden mundial. ¿Cuántos han escuchado ese concepto? El nuevo orden mundial. ¿Qué es eso? Es una teoría de la conspiración o plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial.
Y los juicios de los 7 sellos y las 7 trompetas cayendo en este mundo, en este primer periodo de 3 años y medio. ¿Cómo podemos asegurar, hermanos, que los juicios de Dios, ese será el gran día del Señor? ¿Sí? Ese es el día del Señor. La iglesia, cuando ya sea arrebatada, hermanos, poco tiempo después, ese hombre se manifestará. Pero ahorita vemos muchas manifestaciones también de acontecimientos paranormales en los aires, ovnis, platillos voladores, y Satanás está permitiendo que todo eso se deje ver. Incluso la misma NASA, el Pentágono, todo ya lo están declarando como cierto, para que cuando ocurra el arrebatamiento, Satanás se encargue de decir que fueron los ovnis los que nos llevaron. Esa será una mentira del diablo para decir, se los llevaron a ellos porque no eran dignos de ser parte de este gobierno. Esas cosas, hermanos, las pueden encontrar en las predicaciones del hermano Josué Guión, Antonio Bolaines, David Diamond, que son predicadores de sana doctrina y son doctores en escatología. Entonces, los 7 sellos, las 7 trompetas, es este primer periodo de 3 años y medio en el que la humanidad estará en caos y Dios enviando sus juicios. Por eso, hermanos, en Apocalipsis capítulo 4, cuando Juan escucha la voz que le dice, sube acá, y dice que instantáneamente en el Espíritu estuvo allá y comenzó a contemplar todas las cosas que Dios le empezó a mostrar. A partir de ese momento, en Apocalipsis capítulo 4, la iglesia ya no es mencionada en la tierra. La iglesia ya no está en la tierra. Y comienza la apertura de los sellos. Primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto, sexto, séptimo sello. Y comienza a caer los juicios de Dios en la primera mitad de la semana. ¿Sí? Espérense a lo que ocurrirá en la segunda mitad de la semana. Si lo que estamos viendo ahorita, hermanos, muchas veces nos deja perplejos, no esperes tú a experimentar si lo que se está predicando aquí se va a cumplir. Porque si tú estás esperando, no, pues vamos a ver si es cierto que el hermano Gabriel todo lo que está diciendo se va a cumplir. Porque si piensas así, es porque estás predeterminado, estás pensando en que te vas a quedar. Porque la iglesia no ve esas cosas. Se está predicando ahorita para que tengas conocimiento de las cosas que vendrán, pero la iglesia no verá esas cosas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo que hoy vemos en el mundo se prepara para recibir al hombre. ¿Cuál hombre? A ver, fuerte, por favor. Al anticristo. Lo están esperando con ansias. Apocalipsis 13, 16. Y todo el mundo espera este control a nivel mundial. Dice aquí, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Todos, desde los más pequeños hasta los más viejos, desde los más pobres hasta los más ricos. Israel lo espera y lo van a aceptar.
Hermanos, si Israel ha sufrido tanto, Israel le espera todavía algo peor. Por eso tenemos que orar por el pueblo de Israel. Porque muchos israelitas, muchos judíos se están convirtiendo a Jesucristo. Y hoy hay judíos salvos por la gracia. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Y esos se irán en el arrebatamiento, ¿sí? Pero lo terrible de todo esto es que la mayoría de los judíos sufrirán la persecución del anticristo. Y cuando digan paz y seguridad, romperá el pacto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí es donde Satanás rompe ese pacto, rompe ese convenio y se muestra como la identidad diabólica. Se asegurará que todos crean su mentira. Daniel 9:27, ya lo leímos al principio, que es el texto áureo de todo este tema. ¿Lo quieren volver a leer, hermanos? Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando dice con muchos, hará un pacto, hermanos, con todas las naciones. Y con el pueblo de Israel, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que menciona después. Mostrará su verdadera personalidad diabólica y él será el líder mundial. Él será el personaje que hoy la Organización de las Naciones Unidas está esperando. Y con esto concluimos, hermanos, esta parte de las Escrituras, la tribulación. Inclinen su rostro, por favor. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor, que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos dé, hermanos, conocimiento para buscarlo más y más en este tiempo. Pedir por nuestros hijos, pedir por las personas que amamos, que el Señor haga la obra en cada uno de ellos, porque lo que se viene en este mundo, hermanos, no lo deseamos para nadie, sino que todos seamos salvos por gracia. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu infinita misericordia, tu amor, tu bondad, tu clemencia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que es fiel y verdadera,
y se cumplirá al pie de la letra. Y Señor, nosotros esperamos ese acontecimiento glorioso. Esperamos, Señor, que tú levantes a tu iglesia de esta tierra. Que tú, oh Dios, cumplas tu promesa, porque no eres hombre para que mientan, hijo de hombre para que te arrepientas. Tú eres Jesús, el Salvador. Y para eso viniste al mundo, para salvar lo que estaba perdido. Que esta palabra quede esculpida en la tabla de los corazones de cada uno de los que están aquí presentes. Y si hay alguien que todavía no siente la seguridad de su salvación, que se ha apartado o que se ha enfriado espiritualmente, este es el momento para que cada uno de nosotros nos acerquemos a ti de corazón, te pidamos perdón y hacer un verdadero compromiso contigo, buscar tu rostro en tanto que hay tiempo, en tanto que tú nos das la oportunidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.